El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció el martes 5 de diciembre de 2023 que la industria armamentística nacional ya producía cada mes 6 sistemas autopropulsados propios tipo Bogdana, que es este que tienen ustedes ahí. Bueno, pues no parece que sea un gran éxito porque en realidad las reservas en un informe publicado por el New York Times reveló que el ejército ucraniano ha llegado a consumir 90.000 proyectiles al mes a finales del año pasado, ya de 2022. Un consumo por parte de las unidades de artillería ucranianas que se ha tenido que ver exponencialmente reducido y que apenas llega a la tercera parte de lo que consumían las Fuerzas Armadas rusas. Esas reservas de munición que los países europeos han destinado a Ucrania se están agotando. Y esto es lo que nos dijo el presidente del Comité Militar de la OTAN, Rod Bauer, en el Foro de Seguridad de Varsovia, que dijo: empezamos a recurrir a almacenes en Europa medio llenos o incluso menos. Se empieza a ver el fondo del barril y necesitamos que la industria aumente la producción a un ritmo mucho mayor. Bueno, pues como aquí tenemos unos listos, y digo aquí en España, tenemos a gente como el almirante en la reserva Juan Rodríguez Garat, que de verdad no me extraña que sea almirante, porque estamos hablando de una flota que lleva sin ganar una batalla naval durante todos los siglos XIX y XX. O sea, un gran triunfo. Bueno, pues este buen hombre, que se ha convertido en uno de los principales propagandistas de la OTAN en España, nos dice lo siguiente, que lo que realmente falta es munición de artillería de 155 milímetros y que hay de sobra de otros sistemas de armas, para luego quitarle importancia porque dice que eso tiene solución, pero al mismo tiempo se contradice. ¿Por qué se contradice? Porque dice que falta ese tipo de munición porque los países de la OTAN no contemplaban un duelo artillero al estilo de la Primera Guerra Mundial contra Rusia. Pues si no lo contemplaban, los países de la OTAN no son los países de la OTAN los que no lo contemplaban. Son los militares de la OTAN y los estados mayores de la OTAN los que han sido incapaces de predecir el tipo de guerra que iban a provocar. A lo mejor, y muy posiblemente, porque estaban convencidos que la guerra económica que iban a desatar contra Rusia haría estallar a la economía rusa, la haría colapsar en los 3 primeros meses, y qué curioso que el Estado Mayor de la Federación Rusa y la propia élite dirigente rusa sí fuera capaz de predecir durante años lo que iba a ocurrir y de prepararse para ello, de manera que, aunque han sufrido obviamente el rigor de la ruptura comercial con Occidente, sí la han podido superar e incluso crecer un 3% este año, mientras que Alemania está en recesión. Y lo que nos dijo este buen general, este buen almirante, es que la doctrina de la OTAN es combatir de forma asimétrica, es decir, que si el enemigo tiene cañones, la alianza los destruye con aviones de combate. Traducido para que lo entendamos, que lo que están acostumbrados es a pelearse con gente como los afganos, a los que les ponen un avión con un sistema láser para bombardear a un pobre afgano con un RPG-7. Y en ese plano de superioridad, muy parecido al que podía tener el Imperio Británico en la India a final del siglo XIX, pues sí son capaces de ganar una guerra, pero que si se plantean de tú a tú con una fuerza tecnológicamente y numéricamente equivalente, pues que la cosa como que se les complica. Es decir, dice además el buen hombre: el conflicto se está convirtiendo en una especie de guerra de trincheras y se entera ahora, esto nos lo está contando ahora, se entera ahora que se está convirtiendo en una especie de guerra de trincheras. Yo no diría en una especie, yo diría en una guerra de trincheras. Una guerra de trincheras que son capaces de ver algunos civiles, pero no los miembros del Estado Mayor de la OTAN. Y continúa diciendo que la OTAN no dispone de munición suficiente para mantener un duelo artillero contra los cañones de Rusia. Ahora bien, ¿qué solución da? Pues que si los países occidentales suministran a Ucrania armas tipo aire-suelo en cantidad suficiente, F-16, pues el problema de la munición dejaría de ser tan importante. Es decir, este hombre, como se nota que ha sido almirante, que no ha puesto un pie en el suelo en su vida y que no tiene ni idea de lo que significa la guerra de movimientos y las operaciones de armas combinadas, porque sabría que en el actual escenario de combate moderno, en el que te encuentras multitud de armas contra carro, el movimiento de los carros es mucho más difícil que el que podíamos encontrar en los conflictos anteriores a la guerra de Vietnam. Bueno, pues al final
Garat dice que Occidente está intentando incrementar la producción, pero que no dispone de infraestructura necesaria para ello. Pues si él lo dice, le vamos a dar la razón. Y también dice que empezar a producirla en grandes cantidades, cuando no estaba previsto, es un proceso lento. Dice que la industria europea está aumentando con cierta timidez la producción de esa munición de 155, pero sus planes iniciales eran entregar 1 millón de proyectiles a Ucrania en marzo de 2024, que ahora veremos lo que dicen. Y seguramente lo hará con retraso. La pregunta es si llegará a tiempo de hacerlo y por lo tanto lo podrá hacer o no.